Ahora sí, si querés ya ir arrancando con la introducción. Ya, pues adelante, empieza ya con la introducción y vamos a meterle mano. Buenísimo. Bueno, una vez más, bienvenidos a todos. Este es el segundo episodio de la serie de webinars que estamos dando desde la United World Wrestling en español. Ya entramos en esta segunda temporada que va más alineado todo lo que tiene que ver con la planificación. Estamos, bueno, en muy buenas manos, como siempre, con Pedro Rojas liderando el Mister estas capacitaciones. Hoy tenemos también un entrenador invitado, Arturo Chávez, así que de México. Vamos a también enriquecernos un poco de sus conocimientos. Y nada, le voy a dar la palabra a quienes tienen que liderar esta actividad. Yo me quedo al margen por si necesitan algo, cualquier duda, estoy acá en las sombras. Un saludo para todos. Muy bien, gracias Yuri. Nuevamente igual, gracias para todo lo que hacen posible que estos talleres continúen. De verdad lo están aprovechando, muchas personas están aprovechándolo. Como le había prometido, siempre vamos a tener un entrenador invitado. Esta vez contamos con Arturo Chávez, joven entrenador que se está desarrollando muy bien allá en México, que para mí es un honor contar con su asistencia hoy y con tener la oportunidad de debatir en estos talleres. Arturo, le puedes dar la bienvenida también a la gente. Gracias, profesor, por la presentación con mi nombre. Bueno, yo soy Arturo de Jesús Chávez Ramírez, entrenador mexicano. A nombre de la lucha mexicana y en especial del presidente de nuestra federación, Guillermo Díaz Gutiérrez, les enviamos un cordial saludo a todos. También así queremos reconocer el trabajo y le enviamos un saludo al presidente de la United, Nenad Lalovic, y también al quien preside en nuestro continente, en nuestra disciplina, al licenciado Francisco Lee. Y Yuri, muchas gracias por la invitación, por el apoyo. Has hecho una labor excelente. Hemos seguido de cerca en la coordinación con los eventos y la verdad que muy contentos por el tema de los aspectos educativos que estás desarrollando. Creo que es de vital importancia para todos los que trabajamos dentro de nuestra disciplina, que es la lucha. Y profesor Pedro, muchas gracias por la invitación. Una atención, la verdad que bastante agradable trabajar con usted, coordinarnos. Además, es un honor para mí, el honor es mío, profe, de compartir conocimientos con gente de muchísima experiencia, como lo es usted, y pues adelante, hay que darle. Ok, pues muy bien, pues vamos rápido entrar en el tema, ¿no? El tema de hoy, continuamos con esta serie de talleres de planificación del entrenamiento. Hoy pues vamos a darle paso al manejo de riesgo, ¿no? Que es siempre importante a la hora que nosotros tenemos que planificar. Y comenzamos con una reflexión siempre comenzamos con una reflexión. Espérense un momentico que parece que mi computadora ya está conectada, está bien. Yo pensé que se me iba a acabar la batería. No, estamos bien. Okay. Empezamos por esta, que el primer paso en el proceso de gestión de riesgo es reconocer la realidad del riesgo. Lo que nos pasa a muchos entrenadores es que pasamos por alto eso. No nos damos cuenta que existen riesgos. No lo tenemos en cuenta. Solamente cuando ocurre el accidente. Solamente cuando ocurre el accidente es cuando atendemos lo que tuvimos que, lo que era un riesgo eminente, lo venimos a atender cuando ya ocurre el accidente. Cuando en realidad desde que nosotros estamos planificando nuestro entrenamiento, tenemos que recapacitar sobre todos aquellos asuntos y todos aquellos aspectos que pudieran limitar a nuestros atletas, a nuestra práctica, etcétera, y que hacen posible una práctica de calidad y que no se tenga que interrumpir, y menos con una lección de un atleta. Así que debemos reflexionar siempre antes de comenzar el ciclo, e inclusive porque cuando hablamos de planificación, no
no nos remitimos todo, porque todo, cuando hablamos de planificación, todo el mundo piensa en ese macro anual, etcétera. No, no, no. Planificación es todo el proceso de planificación que comienza con un plan que pudiera ser anual, pudiera ser de 3 meses, pudiera ser de un mes. Y la parte más pequeña de la planificación, que es la clase diaria, cada vez que tengamos que hacer una planificación, en la parte que sea, en la clase diaria, en un periodo directo a competencia, en un macrociclo de un año, en el momento que tengamos que hacer, tenemos que tener en cuenta los riesgos que pueden envolver donde se va a manifestar nuestra actividad. Así que este es un tema que nos hace reflexionar. Yo les puedo compartir que muchas veces en estos talleres que estamos dando, yo también aprendo. No crean que lo he hecho siempre. No crean que me di siempre los riesgos. Yo soy un entrenador igual que ustedes, que me equivoqué en el camino, que me faltó tener en cuenta unos aspectos. O sea, igualito que ustedes. Y ahora, ya después que pasaron unos cuantos años sobre mí y unos cuantos años de trabajo y estar también en esta faceta educativa, he podido reflexionar más sobre muchos asuntos que me hubiera gustado que alguien me los llevara en algún momento para yo tomarlos en cuenta. Y yo hace poco conversaba con otro entrenador amigo, Daniel, y le decía, mira, yo recuerdo que en los años que yo trabajé en la ESPA en Cuba, pues yo no recuerdo que yo nunca a la hora de planificar tuve en cuenta los riesgos. La verdad es que no lo tuve en cuenta, Daniel. Te digo con toda honestidad. Hoy me doy cuenta y no lo hacía por ignorarlo, lo hacía porque no lo tomaba en cuenta. Y en realidad pues me hubiera gustado que alguien me diera un toque de atención, y no quiere decir que no lo aprendí, no quiere decir que no me lo enseñaron en mis años universitarios, no quiere decir que mis profesores no me lo enseñaron, pero a veces uno se envuelve en lo grande del entrenamiento, en la preparación de los atletas, y se lo olvidan los detalles. Y estos talleres te ayudan a regresar a la esencia de los detalles. Así que pues vamos a dar paso al asunto. Los objetivos hoy son claros: evaluar el riesgo antes de la práctica, planificación para ayudar a reducir el riesgo y estrategias para ayudar a reducir el riesgo. Así que lo primero que tenemos que evaluar, el riesgo antes de la práctica, en el mismo momento de la práctica, si hay que evaluarlo, tenemos que parar de evaluarlo. Planificar para ayudar a minimizar el riesgo. Cuando lo tienes en cuenta antes y no en el momento de la clase, puedes hacer cosas para minimizarlo. Si había un clavo suelto en la madera de donde estaba el colchón, pues si lo planificaste, si revisaste esas cosas, pudiste llegar al momento en que, espérate, esto hay que arreglarlo antes que empiece el entrenamiento. Estrategias para ayudar ¿cuáles son todas las estrategias? Que unas dependen de ti, otras dependen de presupuesto, otras dependen de que otras autoridades intervengan. Son diversas, pero en esencia estos son los objetivos que nosotros nos proponemos en el día de hoy. Así que, sin más preámbulo, quiero compartir pantalla con el profesor Arturo, así que lo voy a dejar para que él le meta mano a esta parte, ¿ok? Así que adelante, Arturo, te escuchamos. Gracias, profesor. Bien, bueno, vamos a darle continuidad a la presentación. Ya el profesor abarcó la conceptualización de la presentación, y bueno, es importante que nosotros durante esta sesión entendamos que son cuestiones prácticas y teóricas con las cuales ya estamos familiarizados. El campo de los riesgos durante la planificación es muy amplio. Entonces, eso probablemente, al hablar de algunos temas, podamos recurrir a ciertas situaciones prácticas que nos han sucedido, a otro tipo de circunstancias que nos han sucedido, pero quiero que sepan que todas las ideas que ustedes tengan son ideas que van acorde al tema. La intención aquí es retroalimentarnos, que ustedes
en su momento de las preguntas puedan compartir si así lo quieren y preguntar acerca de cualquier situación. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de manejo de riesgos en la planificación? Es importante definirlo bien. Nosotros, estaba yo precisamente hablando con el profesor Pedro y creo que el título se estaba prestando a hablar sobre lesiones. El tema no es solo de lesiones. El tema habla de los riesgos con la planificación. Es decir, nosotros, todas las amenazas que surjan, ya sean amenazas físicas, interpersonales, electrónicas y todas las diferentes situaciones que se puedan dar para que no se cumpla con los objetivos que se plantean. Y de forma general podemos hablar de que no se cumplan con el macrociclo y con los diferentes ciclos que existen en la planificación. Hablamos, primer punto, quiero hacer un hincapié en cuanto al riesgo, tipos de riesgo. Estábamos revisando un poco de información acerca del tema para ponernos en contexto y cuáles son los riesgos que existen en la planificación. Vamos a encontrar dentro de la planificación dos tipos de riesgos, circunstanciales y constantes. Hay riesgos que suceden de forma espontánea. Más adelante vamos a referirnos a ellos, pero hay riesgos que son de forma espontánea. Podemos hablar de una lesión o el desarrollo inadecuado de la actividad, etcétera. Y hay riesgos constantes en la planificación, es decir, van más dirigidos o son riesgos que ya se tienen contemplados, que tienen que ver con muchas veces con las cuestiones de la infraestructura, del área de entrenamiento, del número de medios para la actividad, del número de atletas, etcétera. Entonces, definimos acá dos tipos de riesgos, circunstanciales y riesgos constantes. En la primera diapositiva que tenemos acá hablamos sobre atender el riesgo en la planificación. En el primer punto menciona evitar distracciones durante la práctica para minimizar el riesgo. Como les comentaba, nosotros, existen múltiples factores que pueden causar que nosotros nos salgamos de lo planeado. Y en este sentido, cuando hablamos de distracciones, porque aquí nos dice evitar distracciones, nos referimos a todas esas causas, a todas esas situaciones que ocasionan que el entrenador o los atletas pierdan el control, la atención, estén enfocados en las tareas que se están realizando, de forma general pierdan la atención y el desarrollo de las actividades. Aquí nosotros podríamos imaginar múltiples factores en este sentido y de alguna forma tipifiqué, porque dije, son demasiados factores, son demasiadas situaciones, tipifiqué en cinco tipos de distractores estas distracciones. Entonces, primero, el tema de los distractores interpersonales, de las distracciones físicas, de las distracciones electrónicas. La contaminación acústica también viene a ser parte de esas distracciones. En este caso, las causas naturales, que podemos hablar de muchos, por poner un ejemplo, si hablamos del tema de los interpersonales, muchas veces nosotros como entrenadores, durante la sesión de entrenamiento, vemos interrumpida nuestra atención con el trabajo que estamos realizando, porque a lo mejor nos visita un compañero de trabajo, un directivo, etcétera. También podemos hablar de las distracciones físicas como tal. Por ejemplo, las condiciones que tiene tu área de entrenamiento. A veces el área de entrenamiento significa un riesgo para la planificación, porque a lo mejor el área es muy pequeña, porque a lo mejor el área está vieja y no tiene la funcionalidad que debe de tener. Y bueno, ese tipo de distracciones los podemos definir más adelante, si a ustedes tienen una pregunta acerca de, pero bueno, inclusive comentaba yo con el profe Pedro, en el tema de las distracciones por causas naturales, inclusive entra el COVID, ¿no? El calor, el frío, la lluvia, etcétera. Son situaciones que se dan y que interrumpen la marcha correcta de la planificación. De todas estas situaciones, de forma general, podemos hablar de dos consecuencias que pueden tener esas distracciones. Una inadecuada ejecución de las actividades del atleta, de parte del atleta, que influyen directamente en el atleta, o una deficiente asistencia y evaluación en las actividades por parte del entrenador. Si nos damos cuenta,
estas distracciones repercuten por un lado en el entrenador y por otro lado en el atleta. Y todas ese tipo de distracciones pueden influir en los dos. Al final de cuentas, de forma general, ambas distracciones tienen como consecuencia el incumplimiento de la planificación y los objetivos planteados. Estas consecuencias, al final de cuentas, ocasionan que no podamos lograr los objetivos, el desarrollo de trabajo técnico, táctico, físico, lo que estamos desarrollando. Entonces, que nos debe de quedar en claro que la planificación se realiza para los atletas y para el entrenador. Es decir, nosotros planificamos, pero la planificación no se basa solo en dirigirse hacia el atleta, sino también en el entrenador, porque nosotros somos los encargados de monitorear las actividades y de cumplir con los objetivos. Es importante aquí hacerles mención que una de las cosas con las cuales podemos nosotros erradicar este tipo de distracciones que significan un riesgo en la planificación, pues puede ser al inicio o dentro de la planificación organizar un buen reglamento. Un reglamento erradica muchísimos de esos factores que ya mencionamos. Como segundo punto tenemos las pausas incorporadas durante el entrenamiento para atender situaciones de riesgo. Bueno, hay que poner una atención especial aquí porque solemos confundir este tema con el principio de entrenamiento de la relación trabajo-descanso. No, estas pausas incorporadas durante el entrenamiento son, su característica principal es que estas no se planifican. Estas pausas incorporadas que nosotros realizamos son espontáneas, no están planificadas, se dan dentro cuando surgen los riesgos circunstanciales y regularmente, para plantearlo de forma práctica, es cuando a través de un estímulo, ya sea el sonido del silbato, un grito o algo del entrenador, da las indicaciones para detener la marcha de las actividades. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es informar o variar las actividades o los métodos de trabajo en dependencia de los riesgos que observa el entrenador. Hay dos causas por las que se hacen esas pausas incorporadas. Una, porque no se está cumpliendo con lo planificado. El desarrollo de las actividades observamos que no van de acuerdo a lo que nosotros teníamos, lo que teníamos planteado o planeado. A lo mejor la intensidad de trabajo que están realizando los atletas no se está llevando como nosotros lo programamos o como deseamos que se lleve el trabajo. A lo mejor el volumen está variándose y no está de acuerdo a lo que también organizamos. O a lo mejor el trabajo técnico, al trabajo técnico no se está ejecutando de forma correcta y hacemos esa pausa para detener y cambiar y redireccionar las actividades en pro de los objetivos. En la segunda causa puede ser porque la práctica ponga en riesgo la integridad del atleta, y acá ya estamos hablando, dirigiéndonos de forma específica en este sentido a las lesiones. Es cuando el entrenador, de forma práctica, podemos hacer un ejemplo, cuando el entrenador observa que en el desarrollo de las diferentes actividades, ya sea actividades técnicas, técnico-tácticas o el desarrollo de las actividades para el desarrollo físico, hay una mala ejecución del atleta, ya sea con la técnica o con un ejercicio de fuerza. Entonces, nosotros hacemos esas pausas incorporadas para la corrección y damos indicaciones precisas y específicas de de cómo se debe de realizar. Para mi muy personal punto de vista, eso es muy importante, es vital implementar esas pausas, porque con esas pausas nosotros informamos y, lo más importante, educamos al atleta para que no le vuelvan a suceder. Es decir, un atleta que no se informa va a mantener esos errores de forma constante. Una vez que nosotros se lo informemos, seguramente que evitará riesgos futuros. En el tercer punto hablamos sobre las indicaciones específicas, sobre cómo evitar lesiones. Y esto va acompañado de lo que mencionábamos en la parte final de las pausas incorporadas. Nosotros debemos saber que el atleta, mientras más consciente está de los trabajos que va a realizar, mientras más conoce, mientras más informado está de las actividades, del cómo se debe realizar, de los objetivos, de todo, de lo más que podamos informarle acerca de la planificación,
él va a reducir las posibilidades de que le surjan las lesiones. Para eso nosotros podemos hacer, dar unas indicaciones específicas. Nos referimos a que debemos darle a los atletas una explicación precisa en el modelaje técnico y en el modelaje de los ejercicios físicos. ¿Sí? También debemos, como entrenadores, hacer una asistencia y monitoreo permanente con los atletas. Eso es lo que nosotros debemos hacer para poder evitar lesiones. También debemos de supervisar que tengan las herramientas de trabajo adecuadas y realizar una corrección constante de los errores que detectamos. Por eso es importante, de forma general, mencionar que para que los atletas no sufran lesiones, tenemos que enseñar de forma apropiada la técnica y los ejercicios físicos. Adelante. Ok, muy bien. Solamente para agregar, mira, hay cositas simples que lo vemos a diario, poniendo en arroz en habichuela la cosa. ¿Cuántos de nosotros los entrenadores estamos en medio de la práctica y le suena un celular a un atleta para coger el celular? Y quiere a esa hora no solamente coger el celular, quiere contestar un mensaje, estoy practicando. Es una distracción. Es una distracción que él tiene en el entrenamiento y cuando viene puede venir poco enfocado en el asunto. O sea, pero nos pasa a nosotros también como entrenador, que estamos en medio de la práctica y cogemos el celular porque alguien nos llamó. Así que todos estos detallitos en la rueda de habichuelas son importantes, que no solamente estemos pendientes a lo que dije, como dice Arturo, a los atletas, también nosotros tenemos que estar pendientes a nuestra función para nosotros no convertirnos en un agente distractor. ¿Ok? Seguimos, Arturo. Ok, profesor. Bueno, continuamos con las actividades correctamente planificadas. Considero que el título está muy bien planteado. De forma general nos aterriza en el tema. Específicamente, acá vamos a hablar en el primer punto de las actividades que son apropiadas para la etapa de desarrollo. En este sentido, también puede haber una confusión, pero aquí no hablamos del desarrollo del niño, hablamos del desarrollo de las etapas. No debemos nosotros de basar en los diferentes, nos debemos de nosotros de basar en los diferentes, en las diferentes etapas de la planificación. Nosotros sabemos y conocemos que existe un plan gráfico y un plan escrito en el cual de forma cuantitativa y cualitativa desarrollamos la planificación. ¿Sí? Aterrizándonos dentro de cada uno de los ciclos de la planificación, nosotros sabemos que existen 3 periodos: preparatorio, competitivo y de tránsito. Nosotros debemos definir en base a eso los medios, los métodos y las tareas a utilizar en las diferentes actividades que programemos. Y estas se van modificando en dependencia de la etapa de entrenamiento en la que nos encontramos. Todos sabemos, por ejemplo, que en la preparación general predominan ejercicios de carácter general sobre los específicos. Además, también sabemos que predomina el volumen, que utilizamos poca cantidad de ejercicios especiales, pero aún menos de ejercicios de competición. Entonces, entendemos que de forma general predomina el volumen o la intensidad de independencia en la que nosotros estemos, y en base a eso nosotros programamos las actividades, las tareas que van a ejecutar dentro de la planificación. La importancia de dividir la clase en partes es que evitamos algo muy importante. Evitamos la improvisación. Yo he tenido, afortunadamente, conté con profesores, vale la pena reconocer, entrenadores extranjeros, cubanos, que siempre hicieron hincapié en eso y dejaron una huella bastante buena en ese sentido en nuestra formación, que la unidad de entrenamiento es la pieza más pequeña, pero sobre la que más correcciones podemos nosotros efectuar en base en beneficio del desarrollo de la planificación. Todos sabemos que la planificación se desarrolla en 3 partes, que esas 3 partes no significa que estén separadas. Esas 3 partes de forma obligatoria van concatenadas y de forma simultánea. La parte inicial o preparatoria, menciona aquí, la parte de desarrollo medular
y la tercera, la final o de recuperación o conocida como vuelta a la calma. Estas partes debemos de planificarlas siempre de tal forma que lleven un orden lógico y coherente con el desarrollo de los objetivos. No podemos realizar actividades ahí, así también de una de las partes de esa unidad de entrenamiento, a lo mejor no podemos realizar de forma constante o de forma, no podemos realizar actividades de la parte final del entrenamiento en el calentamiento, porque las actividades están enfocadas en una dirección. Hablamos después de que tener actividades acordes al grupo con el que se trabaja. Aquí sí ya podemos considerar la parte biológica, pero son muchas características las que son varias características las que debemos de considerar. En el entrenamiento hay una gran variedad de métodos, de estrategias, de tareas que nosotros como entrenadores podemos utilizar en base a las características de los atletas con los que estamos trabajando, en base a la matrícula con la que contamos. Y personalmente, y mucha bibliografía también menciona que las características que podemos considerar para planificar las actividades, algunas de esas características son, primero, definir la categoría de edad y definir la categoría de peso del grupo de atletas con que trabajamos. También, otra de las características es definir el nivel técnico y táctico con el que trabajamos. Definir también el nivel competitivo. Y, por último, definir las características biológicas de los atletas, biológicas y físicas. Es importante, y ahorita lo vamos a mencionar, más adelante lo vamos a mencionar, estas mismas características tienen una influencia en la relación del área con que trabajamos para poder llevar un trabajo adecuado. Porque no es lo mismo trabajar con niños de un nivel competitivo de a lo mejor nacional que tener atletas de alto rendimiento. No es lo mismo trabajar con atletas con características biológicas. En el sentido estricto hablamos de la iniciación y del alto rendimiento. Nosotros debemos entender que planificamos de acuerdo a nuestra población basándonos en estas características que ya mencionamos. Dosificar, tenemos en el cuarto punto, dosificar adecuadamente la relación trabajo-descanso para reducir las posibilidades de lesiones. Las lesiones, ya aquí nos metemos a las lesiones de forma directa como un riesgo para nuestra planificación. Hacemos hincapié que estamos hablando de riesgos para la planificación. El riesgo no significa necesariamente una lesión. Sin embargo, ahora aquí vamos a abordar lo que es una lesión. Existe esta relación para empezar, es un principio del entrenamiento deportivo que todos conocemos. Tenemos que trabajar, existe una relación en los diferentes ciclos de la planificación y dentro de la unidad de entrenamiento. Es decir, nosotros desde el macrociclo planificamos para tener un descanso, pero también así lo hacemos dentro de la unidad de entrenamiento. Es decir, en ambos y durante toda la planificación interfiere el trabajo y el descanso. Nosotros, si realizamos de forma correcta este principio del entrenamiento deportivo, podemos generar algo que se llama la supercompensación. Estamos hablando de realizarlo de forma positiva. Y en caso contrario, de que nosotros no llevemos un entrenamiento apropiado con el trabajo de los atletas, podemos generar lo que conocemos como sobreentrenamiento, que es un tema muy amplio y complejo para abordar. Y que por consecuencia, esta situación nos puede reducir en múltiples ocasiones a una lesión. Y si hablamos en el tema de la unidad de entrenamiento, pues sabemos que en el tema de la unidad de entrenamiento, la recuperación tiene un objetivo, tiene un fin, y es que el organismo se recupere y predisponga o tenga al atleta en un estado óptimo y en condiciones físicas y psicológicas para que el luchador afronte una nueva actividad en su máxima capacidad. Aquí podemos hablar del descanso activo y del descanso pasivo. En que en muchas ocasiones lo implementamos en esas actividades. Nosotros debemos también tener en cuenta que el organismo tiene un límite, y ojo con este punto, esta parte, porque es muy importante. El organismo tiene un límite
Y es en ese límite donde nosotros nos debemos de tener precaución, porque muchas veces como entrenadores aplicamos cargas de trabajo que ocasionan un sobreentrenamiento. Es cierto que como entrenadores, aquí depende de la capacidad de atención, la capacidad de análisis, de observación de nosotros como entrenadores. Porque muchas veces, con la intención de poner un plus en el trabajo de los atletas, generamos ese sobreentrenamiento. Y ojo, en muchas ocasiones de nosotros generamos un agotamiento que no es más que la pérdida, la disminución del glucógeno en el músculo y en el hígado. Y que por muchas veces a nivel fisiológico hay un déficit que puede llegar a ocasionar una fatiga. Nosotros, si hablamos de la fatiga, dentro de este sobreentrenamiento corremos un riesgo grave. En la fatiga, el organismo sufre un colapso y puede entrar en estado de shock. Muchas veces nosotros ocasionamos y vemos atletas que están vomitando por el entrenamiento, tienen calambres, tienen convulsiones, incluso hay atletas que llegan a tener desmayo cuando no hay un adecuado descanso y se genera un sobreentrenamiento. Este desmayo es un tema de especial atención porque este desmayo en muchas ocasiones es la defensa del organismo ante la muerte. Además de este tema del descanso, nosotros también debemos considerar que los tiempos de descanso son dirigidos de acuerdo a la cualidad física. Si recordamos que la rapidez es dentro de la rapidez sabemos que es un descanso prolongado, porque necesitamos que el atleta esté en su máxima homeostasis o la mejor homeostasis para poder reiniciar. Y por ejemplo en la resistencia nosotros tenemos que generar un descanso incompleto para poder trabajarla. Hablando de... sí, profesor, la siguiente, por favor. Bueno, la siguiente, voy a abarcarle un poco yo. La siguiente, tenemos 4 videos que dice que esta es la progresión lógica y la planificación de la técnica. Vamos primero a echarla a andar y después hablamos un poco sobre esto, ¿ok? La primera te habla de desplazamiento, como la progresión lógica y la planificación. La segunda te habla de penetración. La tercera te habla de ataque a las piernas. Y la tercera, en una traducción ahí media rara, lo que te habla de la acción táctica de alar la cabeza, que es lo que se le dice ajuste de la cabeza, para la entrada, como la acción táctica para hacer la entrada. Yo le tengo que decir que yo, con mucho respeto, difiere un poco lo que es la progresión lógica, la planificación de la técnica de este ejemplo. Respeto al que piense así, pues yo de alguna manera yo fui formado de otra manera y no puedo, normalmente yo trato de seguir el tema según se me da. Y hago modificaciones que no vayan en contenido, que vayan más bien cosméticos y que no vayan al contenido. Pero en realidad aquí me tengo que
que tener, porque yo no creo que ese sea la progresión lógica de la técnica. Cuando tú vas a enseñar una técnica, vámonos, la progresión lógica de la técnica es cuando tú vas a enseñar una técnica, cuando tú vas a enseñar una técnica en tu práctica. Lo primero que tú tienes que hacer es que cuando tú vas a enseñar una técnica, tú tienes que incluir en tu calentamiento especial ejercicios que se correspondan con la destreza que tú vas a enseñar. Tiene que haber ejercicios que se correspondan. Si vas a enseñarle, pongamos cualquier movimiento, hay miles de ejercicios, no vamos a caer específicamente en los ejercicios porque no quiero alejarme del tema. Estamos en la progresión lógica de cómo un niño o un atleta, no importa el nivel que tenga, trabaja con una técnica. Ya bien sea en el momento de enseñanza, ya bien sea en el momento de perfeccionamiento, va a ser lo mismo. Según lo que tú planifiques, que tú hagas hoy en la práctica, tú debes incluir en tu calentamiento especial ejercicios que se correspondan con tu actividad fundamental. ¿Ok? Segundo, explicación y demostración del movimiento técnico completo y en sus partes. Tiene que explicar, no puede pasar directamente a hacerlo. Hay que explicar el movimiento completo y en cada una de sus partes. Imitación del movimiento sin oponente y la práctica fragmentada que lleva posición. Estamos hablando, por ejemplo, de una, como puse aquí, tackle a las dos piernas. ¿Qué tienes que? Posición, cambio de nivel, penetración, ataque a las piernas, desarrollo de la técnica, finalización de la técnica y control. Yo creo que esta es la progresión lógica de la técnica. Así es como tú vas a llegar a la técnica. Tú tienes planificado darle el tackle, tú tienes que incluir en tu calentamiento especial ejercicios que tengan que ver con este movimiento técnico, tienes que explicar y demostrar el tackle, tienen que los atletas imitar el movimiento sin oponente y comenzarlo a practicar de forma fragmentada. Primero la posición, que todo el mundo conozca la posición, los cambios de niveles, ¿me entiendes? Cuando vas a entrar a un tackle más bajo, cuando un tackle medio, ¿ok? 5, practica la técnica en su conjunto. Tú terminas, después que practicas por parte, tú practicas la técnica en su conjunto. Punto 6, practica la técnica incorporando acciones tácticas, de lo simple a lo complejo. Bajar la cabeza, alar un brazo, amagar y cuando sube, hacer el movimiento. Ok. Práctica la técnica en su conjunto, ya lo dije. Ahora, si trabajamos con esta técnica, una etapa de perfeccionamiento, los pasos se reducen, está claro. Porque si ya tú estás practicando con el equipo nacional, ya tú no tienes que pasar por tantos pasos. Tú incorporas ejercicios relacionados a la técnica en calentamiento especial, practica la técnica en su conjunto, ya no tienen que practicarla por parte, porque ya tú estás en el equipo nacional, ya tú sabes tirar un tackle, tú dices, ok, vamos a trabajar tackle, vamos a trabajar estos 15 minutos, y comienza con la práctica del movimiento como tal. Práctica la técnica incorporando acciones tácticas complejas. ¿Ves? Amague, alón de brazo y tackle. Y después crear cadena de movimiento, que la cadena de movimiento no es otra cosa que articular varios movimientos, alón, pase de sumersión, entrada de bombero y finalizo en tackle. Eso es crear una cadena de movimiento. Cuando tú vas a practicar esto en una etapa de perfeccionamiento, obviamente los pasos se reducen. Esa es la progresión lógica que debemos planificar la técnica de acuerdo a mi entender. Después, en las preguntas que hagamos, en los comentarios, aceptamos si alguien piensa que debe tener otra forma, pues plantéela aquí sin problema y la discutimos y la debatimos. ¿Ok? Adelante, Arturo, seguimos tú con esta parte tú. Ok, profesor, gracias. Bueno, hablamos acá, ahora vamos a tocar el tema sobre el progreso razonable o acondicionamiento.
empezamos hablando sobre que el atleta debe estar en gran forma física para competir. ¿A qué nos referimos a esto? Nosotros debemos tener en claro que para que el atleta llegue a una competencia tiene que haber pasado por un proceso de preparación bien planificado. Debe tener una preparación óptima para afrontar un evento competitivo, porque por muy pequeño o muy alto que sea, o muy bajo o muy elevado que sea el nivel competitivo, el atleta, si no está adaptado para competir y sufrir ciertas exigencias dentro de esa competencia, corre un riesgo. En este sentido, nosotros no podemos implementar actividades que rebasen los límites del atleta, ni en el entrenamiento, y mucho menos en competencia. Nosotros no debemos efectuar entrenamientos a marchas forzadas que de forma regular suceden en muchas circunstancias. A veces queremos como entrenadores lograr resultados deportivos y nos tomamos el riesgo de llevar a atletas que no están bien preparados. Para nosotros poder llevar un atleta a una competencia tiene que haber un respaldo metodológico, debe haber un trabajo metodológico que te garantice a ti como entrenador que el atleta está preparado para esa competencia a la cual lo vas a llevar. Y ejemplos hay muchos. Pero una de las situaciones extremas que llegamos a ver en la falta de preparación es que muchas veces hay atletas que se integran previo a una competencia, unos días o unas semanas previo a una competencia, y exponemos al atleta a participar en esos eventos sin conocer los riesgos que puede tener, los alcances que puede tener, el exponer a un atleta a competencias de alto nivel competitivo, por ejemplo. Además de eso, una de las cosas que son que debemos de poner mucha atención es que sucede que cuando el atleta no se preparó y además lo hacemos bajar de peso. En la lucha esta es una situación que debemos de cuidar mucho. Entonces nosotros debemos siempre de buscar que nuestro atleta esté lo mejor preparado posible y en el caso de no estar preparado, no llevarlo a la competencia. Nosotros inclusive podemos tener el caso de tener atletas que están trabajando de forma sistemática, sin embargo no logran alcanzar el desarrollo adecuado para una competencia. Y es por eso que nosotros podemos implementar o debemos implementar el trabajo de los test pedagógicos, la evaluación a través de los test pedagógicos para poder definir si podemos llevarlo o no a una competencia. Después hablamos de lo que son el nivel de intensidad. Acá, cuando hablamos del nivel de intensidad, que el nivel de intensidad debe aumentar gradualmente con el tiempo, estamos aterrizando a otro de los principios del entrenamiento deportivo, uno de los principios biológicos del entrenamiento deportivo. Para comprender esta relación, tenemos que hablar del principio del aumento progresivo y máximo de las cargas, que es como se llama. Y debemos definir que la carga tiene tres componentes. Los componentes de la carga tienen intensidad, tiene densidad y tiene volumen. Y aquí nosotros jalamos el tema de la intensidad. La intensidad no es más que la cantidad de estímulo que tenemos en un periodo de tiempo sobre una unidad de tiempo. Mientras más trabajo exista en la misma unidad de tiempo, nosotros estamos hablando de que hay más intensidad. Y sabemos que la intensidad es el componente de más exigencia dentro de la carga. Conforme el atleta se va desarrollando a través del trabajo, a través de la sistematicidad y generando ciertas adaptaciones a la carga de trabajo, tanto en el aspecto físico como en el técnico, así también nosotros vamos aumentando la intensidad de la carga sobre nuestro grupo de atletas o sobre nuestro atleta. También sabemos que la intensidad va de forma gradual. En el macrociclo nosotros la desarrollamos hasta la competencia fundamental. Sabemos que mientras más se acerca la competencia fundamental, mayor es la intensidad y menor el volumen. Y para aclarar un poquito el tema del aumento progresivo de las cargas, en este caso que estamos contemplando la intensidad, me gustaría abordar una leyenda así muy breve y que se me hace muy agradable. Nosotros hemos leído, sabemos acerca de la leyenda
de Milón de Crotona. Milón de Crotona era un luchador que participaba en los Juegos Olímpicos de la Antigüedad. Era un griego que para trabajar el aumento progresivo de las cargas, él se quería preparar para los Juegos Olímpicos y de repente se le ocurrió empezar a cargar un becerro recién nacido. Y entonces, conforme pasan los días, todos los días, Milón de Crotona cargaba el becerro, subía a una colina, y durante el tiempo que él se preparó, conforme el becerro iba creciendo, él seguía soportando esa carga. Pero estamos hablando que hubo una sistematicidad constante. Me gusta mucho porque se me hace muy divertido y nos deja entender de forma general el trabajo de las cargas, y en este sentido también que incluimos la intensidad. Después hablamos de construir el acondicionamiento mientras se trabaja en otras áreas. Esto se le conoce como el desarrollo transversal del entrenamiento deportivo. Es decir, nosotros sabemos que existen 5 tipos de preparación dentro de la planificación. Nosotros tenemos la preparación técnica, táctica, física, psicológica y teórica. Pero de acuerdo a ciertas etapas, nosotros priorizamos unas más que otras. Sin embargo, tenemos que considerar que la preparación física es la primera que se trabaja dentro del macrociclo. Y nosotros como entrenadores debemos de considerar al acondicionamiento físico como una base que nos va a permitir en lo posterior el desarrollo correcto de las siguientes etapas. Eso significa entonces que el acondicionamiento físico es permanente durante todo el ciclo, y durante todos los ciclos, y siempre se va a trabajar en coordinación con las demás áreas. Profe, por favor, la siguiente. Sí, sí. Bueno, hablamos ahora de la parte inicial y final del entrenamiento. Nosotros sabemos que estas dos partes forman parte de la unidad del entrenamiento, son parte de la estructura de la unidad del entrenamiento. Una de sus funciones principales de estas dos, del calentamiento y la vuelta a la calma, es la prevención de lesiones y dolores musculares o articulares. Hablemos del calentamiento. El calentamiento consta, como todos sabemos, y ya lo mencionó el profesor Pedro, del calentamiento general y del calentamiento especial o específico. Al final, su finalidad es preparar al organismo para el inicio de la actividad deportiva. ¿Qué sucede? Dentro del organismo inicia el aumento de la frecuencia cardíaca y por consecuencia hay una mayor irrigación en el organismo, una mayor afluencia de sangre por todo el cuerpo, lo cual ocasiona la sudoración, la transpiración, que lo conocemos como sudoración, la elevación de la temperatura, de la presión arterial, y algo muy importante dentro del calentamiento que debemos tomar en cuenta, que el calentamiento disminuye la viscosidad del líquido sinovial y de los músculos. ¿Por qué? Porque es importante tomar esto en considerar este tema de que disminuye la viscosidad del líquido sinovial, perdón, porque esto sucede igual haciendo relación con un motor de un automóvil. Mientras más calienta el automóvil, el aceite se vuelve más delgado y logra penetrar por todas las partes dentro del motor. Entonces, algo así, hago una analogía, una relación, pero así sucede con este tema del calentamiento y el líquido sinovial en las articulaciones y en los músculos. Aquí nosotros, dentro del calentamiento, debemos poner mucha atención, principalmente con los atletas mayores o longevos. Porque los atletas longevos, a todos nos sucede cuando fuimos atletas, que nos aburrimos después de repetir el mismo calentamiento 10, 20 años. Eso es natural. En la parte psicológica, el atleta ya está cansado de repetir todos los días lo mismo. Entonces, ahí
por eso para nosotros como entrenadores es necesario. Ahí entra la experiencia del entrenador, entra la creatividad del entrenador para poder mejorar esas condiciones. Es decir, hacer una variabilidad del calentamiento para que el atleta se sienta motivado para trabajar. El problema es que con estos atletas, que ya son atletas longevos o atletas mayores, suceden varias cosas que es de vital importancia considerarlas. Porque, por ejemplo, el atleta ya tiene una adaptación a altas exigencias de entrenamiento. ¿Y qué pasa cuando el atleta de alto rendimiento quiere calentar de la misma forma que calienta en categorías menores? El cuerpo tiene la adaptación y por obvias razones no va a entrar y el calentamiento no va a tener el funcionamiento adecuado, porque no es lo mismo, el pulso cardíaco no se eleva de la misma forma de un niño que se está iniciando en el entrenamiento, a un atleta de alto rendimiento. Entonces, el atleta tiene que tener un calentamiento superior, porque además las exigencias a las que va a estar sometido son superiores que las demás categorías. Es además importante saber que un músculo, cuando nosotros lo calentamos bien y se ha contraído previamente a la actividad principal, por obvias razones ese músculo se va a contraer con mayor velocidad, con mayor potencia y eficacia, a diferencia de alguien que no ha calentado. Y bueno, en este sentido de calentamiento hay dos cosas importantes para los adultos longevos. Definir que cuando nosotros hacemos el trabajo de flexibilidad, que la flexibilidad se da después durante la parte inicial de la estructura del entrenamiento, de la unidad de entrenamiento. Cuando nosotros realizamos un trabajo similar a la flexibilidad, pero se hace después de la fase final, se llaman estiramientos. No es lo mismo estiramiento que flexibilidad. La flexibilidad la podemos llamar flexibilidad cuando nosotros lo realizamos durante la fase inicial del entrenamiento. Cuando nosotros hemos acabado el entrenamiento, cuando ya acabamos la vuelta a la calma y mandamos a los atletas, se le dice, vamos a estirar. ¿Por qué? ¿Por qué no es lo mismo? Porque después de haber los músculos, de haber realizado contracciones durante el entrenamiento, el músculo se acorta levemente, se hace más chico. Y eso no nos permite tener una movilidad articular completa, de tal forma que nosotros no desarrollamos la flexibilidad. Bueno, hablando de la vuelta a la calma, su función de la vuelta a la calma, de la misma forma que el calentamiento, pero en el sentido contrario, aquí disminuye gradualmente la frecuencia cardíaca, devolviendo el cuerpo al estado normal o estado de homeostasis. Aquí nosotros tenemos que tener una atención porque para mi muy personal punto de vista, los entrenadores hacemos menos énfasis en esta parte, por muchas circunstancias, porque a lo mejor ya el entrenador se encuentra cansado, porque a lo mejor los atletas también ya están cansados del entrenamiento, ya se quieren ir a casa por lo que sea. Pero en la vuelta a la calma ponemos muy poco énfasis y muchas veces es la que más lesiones nos causa, o más contracturas, o más dolores musculares, porque regularmente no lo llevamos de forma gradual y no lo hacemos en la forma correcta que se debe realizar. Para la vuelta a la calma tenemos que considerar los niveles del pulso cardíaco, ¿sí? Muchas veces nosotros hemos cometido el error, porque como entrenador también he cometido el error de poner el combate y de repente decirle al atleta, ya, fórmate porque nos vamos. Ahí no existe una correcta vuelta a la calma. La correcta vuelta a la calma tiene que tener también ahí, tenemos que definir como entrenadores qué actividades vamos a realizar. Porque a lo mejor el orden puede ser, pues después de estar luchando, viene la carrera, y después el trote, y después camina, y después se estira. Y al final a lo mejor le pongo un ejercicio de relajación. Pero es difícil ver, como entrenadores es difícil ver que suceda esta situación. Estas dos, el calentamiento y el estiramiento, son muy importantes para todos los atletas. Pero para los atletas longevos hay una peculiaridad por sus características que ya mencionamos de esta población. Entonces, y además nos queda claro que el deporte competitivo, el deporte de alta competencia, para nada es saludable. Sabemos, y hay
y hay estudios, y hay pruebas, y hay teoría que nos afirman que el deporte de alto rendimiento es nocivo para la salud. La siguiente, por favor, profe. Bueno, antes de pasar a la siguiente, yo quería abundar un poco. Primero que Arturo ha abordado eso de forma bien científica y muy bien documentada. Quiero señalar sobre todo la diferencia de la elasticidad o movilidad, como se le dice también, y el estiramiento, que la flexibilidad o la movilidad va encaminado hacia las articulaciones y el estiramiento va encaminado hacia los músculos. ¿Ok? Cuando tú haces flexibilidad, la flexibilidad no es otra cosa que la amplitud del ángulo de movimiento a la mayor amplitud posible, valga la redundancia. Sin embargo, como te dice Arturo, no necesariamente tú tienes que llevar a la mayor amplitud posible la articulación cuando tú quieres, por ejemplo, hacer estiramientos del cuádriceps en la pierna o del hamstring en la pierna, porque hubo un gran trabajo de los músculos que intervinieron ahí, o de los músculos de la espalda, porque hubo un fuerte trabajo con actividades de la espalda. Así que es importante ver la diferencia clásica, la elasticidad hacia dónde está dirigido y el estiramiento hacia dónde está dirigido. ¿Ok? Eso es importante. Lo otro, yo tengo mis controversias con el calentamiento. Yo no sé si estoy en el foro correcto para hablar de mis controversias con el calentamiento, ¿no? Porque mis controversias no están basadas en estudios científicos, están basados en mis 30 años como entrenador. Y quizás este no fuera el foro y tendría que ser uno de esos foros informales que tenemos los entrenadores. Pero para mí calentamiento resulta bien aburrido, bien aburrido, bien aburrido. Ese 1, 2, 3, 4 resulta bien aburrido y la gente termina por no aprovecharlo. Yo prefiero, en los últimos años, preferí trabajarlo con juegos sencillos, ir buscando ese aumento de la frecuencia cardíaca y aflojar las articulaciones a través de juegos sin mucha intensidad y llevándola a eso y con la acrobacia empezando de lo simple a lo profundo y me alejé un poco del tema del 1, 2, 3, 4. Posiblemente no tengo la razón, posiblemente no la tengo. Así que no quiero yo traerle no quiero convencer a nadie que estoy en la posición correcta. Solamente le traigo, ¿no? Me va a pasar a mí en ocasiones y les pasa a ustedes también, les va a pasar también que cuando tenemos unos cuantos años en esto, sacamos nuestras propias conclusiones, independientemente de lo que digan los teóricos del deporte, sin decir que no tienen la razón, porque se han hecho estudios que han demostrado unas cosas, pero yo le traigo esto porque para eso estoy aquí, para traerles cosas de mi experiencia y para compartirla con ustedes. Así que vamos a pasar para la próxima lámina. Adelante, Arturo. El micrófono, Arturo, el micrófono, tiene que activar ahora. Ahora vamos a tocar una de las partes de los acontecimientos, de los riesgos que surgen dentro de la planificación, que es por su naturaleza. En todos, en casi todo el mundo. El número de participantes contra espacio del colchón. Bueno, nosotros tenemos una gran diversidad de las características en el mundo, en nuestro continente, en su estado, en su provincia, en su municipio. Existe una diversidad muy amplia de la infraestructura, de los medios de trabajo con los que se cuentan, del número de atletas con el que se cuentan, lo cual no nos permiten definir un número ideal de participantes por área de colchón. De forma personal, yo creo que se basa más en las características de la planificación y de la matrícula con la que contamos. Entonces, acá tenemos 3 preguntas que nos van a responder estos mismos planteamientos o este tema. Dice, ¿cuántos participantes estarán en la práctica?
nosotros en relación podemos tener un control un control constante de la matrícula en dependencia de dónde estamos entrenando. Si estamos entrenando en un centro nacional de alto rendimiento, por supuesto que debemos de tener un control y el límite de la matrícula. Pero si estamos entrenando en un lugar donde los atletas hoy vienen y mañana no vienen y no se presentan de forma sistemática, pues eso a veces puede ocasionarnos una variabilidad en la matrícula. La segunda pregunta nos dice de qué nivel y tamaño son los participantes. Esto es fundamental, considerarlo, para evitar esos riesgos de la planificación, porque no es lo mismo que tengamos atletas de iniciación a que tengamos atletas de alto rendimiento, porque si yo tengo como atleta a Jordan Burroughs, que me hace un tackle, que avanza desde la mitad del colchón hasta sacarlo del colchón, no es lo mismo que tenga yo un atleta que es de iniciación deportiva y que a lo mejor el atleta está apenas empezando a dominar la técnica y avanza 1 metro nada más. Por eso es que nosotros debemos de considerar el nivel del atleta para poder definir las estrategias, las tareas para trabajar en la actividad. También debemos definir el tamaño, identificar el tamaño de los atletas. ¿De qué tamaño son en cuanto a la estatura, en kilogramos? Nosotros sabemos que hay atletas de 120, 130 kilos que a lo mejor se desenvuelven muy bien en un área de 6x6, pero a lo mejor ahí se pueden desenvolver dos o tres parejas de niños que tienen 12 y 13 años. Entonces, esa variabilidad y esa diversidad que tenemos repercute en el espacio que nosotros tenemos en el colchón, que es la tercera pregunta. ¿Cuánto espacio hay en el colchón? Entonces, nosotros bajo estos criterios, bajo estas consideraciones, programamos las tareas y los objetivos a trabajar en la unidad de entrenamiento. Nosotros de forma constante utilizamos muchas estrategias. Aquí menciona, dentro de las estrategias, menciona como rotar parejas, rotar grupos. Hacemos parejas, hacemos grupos de 3, hacemos grupos de 4 y en base a eso mejoramos las condiciones de trabajo y buscando siempre procurar cumplir con la planificación del entrenamiento. Así hacemos este ajuste de tal forma que nosotros podemos erradicar esos riesgos o disminuirlos. Sí, profe, adelante. Quiero poner este último, ajustar las tareas para que todos los luchadores vayan en la misma dirección. Eso es importante. Eso es sencillo. Por ejemplo, cuando hay quien le dice desbalance, hay quien le dice gorrencha, hay quien le dice rusa, no sé cómo en cada país le dicen, pero por ejemplo, decir que si estamos practicando esto en la posición de 4 puntos y decimos que todo el mundo tira hacia afuera, con solamente esa indicación, tú evitas lecciones de que un atleta vaya a caer encima del otro. ¿Ok? Así que importante esto aquí. Ahora, si estamos hablando de riesgo, mira, es importante que tengamos en cuenta la temperatura. La temperatura, sobre todo en la temperatura cálida, porque en la temperatura fría generalmente se practican, en los países fríos se practican encima en sitios que están climatizados, la mayoría. ¿Ok? Hay que tener, pero generalmente yo creo que el clima afecta más en los países cálidos, que generalmente tiene instalaciones que no están climatizadas, que se alimentan del aire natural del ambiente. Así que es importante que conozcamos que la humedad acentúa la temperatura. Por ejemplo, esta tabla, por ejemplo, si vamos al primer punto, con 20 grados Celsius, si con una unidad relativa, con un % de unidad relativa, por ejemplo, de 40, con una unidad relativa bueno, la tabla arriba te dice la unidad relativa. Esto es una XY, ¿no? Lo que tú tengas aquí de temperatura en Celsius, lo que tú tengas humedad, eso lo va a ser lo que va a significar, por ejemplo, con un 20%, con un 20 grados centígrados y 70% de humedad relativa, la temperatura va a estar a 24. ¿Ves?
con esa misma temperatura, si la temperatura está a 90, está a 26 y todavía está tranquilo. ¿Ok? Si la temperatura está a 100, pues está a 27 y todavía sigue tranquilo porque estamos en 20. Pero si buscamos más abajo, por ejemplo, y que en muchos de los países nuestros cálidos, si la temperatura está a 30 y tú le pones una unidad relativa que es muy frecuente, de 80, tú estás sintiendo 43 grados. Y 43 grados es considerable, porque 30 grados hace calor. Si tú a eso le metes, que es muy frecuente, por ejemplo, en Puerto Rico, muy frecuente tener 30 grados de temperatura con 80% de humedad. Pues lo que está sintiendo un atleta, lo que estamos sintiendo todos, un atleta no. Lo que pasa es que el atleta tú le vas a dar una carga y que le vas a subir más la temperatura. Así que con una de 32, vamos a poner otro ejemplo, de 32 y 80% de humedad, estamos hablando que la temperatura se siente a 49 grados centígrados. Esto es centígrado, no Celsius, centígrado. ¿Ok? Así que es importante que tengamos esto en cuenta porque dependiendo, eso es algo que debemos monitorear y les puedo asegurar que muchos entrenadores no monitorean esto. Si tenemos planificado hoy 3 topes es lo que va. Sin tener en cuenta, no podemos depender de perspectiva, que nada va a ser más importante que la salud del atleta. Nada va a ser más importante que la salud del atleta. Oye, si tú sometes a unos atletas, y sobre todo si son cadetes, con 50 grados centígrados, porque la temperatura era de 32 y la humedad estaba a 90, y ese día tú tenías un entrenamiento intenso, tú tienes que variarlo. Por la salud del atleta, tú debes variarlo. ¿Ok? Así que yo invito a que todo el mundo tenga esta tabla con él, que se queden con esta tabla. Si pueden, le tiran fotos con sus celulares y tengámoslo en cuenta. Y cuando estemos planificando, miremos, porque en todos los países. Pedro, discúlpame que te interrumpa. Sí. Primero que en la página de la United, en la sección de los webinars, ustedes tienen disponibles los videos completos de las presentaciones. Okay. Y próximamente también lo que vamos a añadir son los PDFs de todas las presentaciones para que también lo puedan descargar. Entonces, ya vi que hubo un par de consultas acerca de si se podía enviar por correo estas tablas, pero créanme que estamos trabajando muy duro, no solo para que ustedes cuenten con los videos de las grabaciones de cada uno de los seminarios desde que empezamos meses atrás, sino también con los PDFs de todas estas presentaciones. Muy bien, excelente, Yuri, muy bien. Así que va a estar al alcance de su mano. En todos los países hay un The Weather Channel o un canal de temperatura, eso lo hay en todos los países. Tenemos eso. No nos cuesta nada cada día por la mañana chequear disciplinadamente cuánto está la temperatura hoy en el país, cuánto está la humedad relativa. Y eso nos va a decir en qué temperatura estos niños van a recibir esta carga. ¿Ok? Así que es importante que tengamos eso en cuenta. Y sobre todo en niños. Las temperaturas frías, como sabemos, los atletas son más susceptibles a desgarros musculares porque no logran calentar, llevarle ese líquido sinovial a todas las articulaciones, no logran tampoco los músculos activarse adecuadamente, y la deshidratación importante que muchas veces no es perceptible, porque como no sudan, se piensa que no se deshidratan, y ciertamente se deshidratan de la misma manera, igual que se deshidrata un nadador que está nadando en el agua y no se ve que está sudado, se deshidrata. Hay que tener en cuenta esto también, ¿ok? Ok, aquí hay unas recomendaciones para cuando hay altos valores de humedad, que es lo que estábamos comunicando. Ese es el momento de tú planificar las pausas de agua más frecuentes, planificar entrenamiento de menor intensidad, bajar la intensidad,
reducir el tiempo de práctica. Si tenías planificado un entrenamiento largo, redúcelo. Evite programar práctica entre las 10 y las 18, ¿no? Que son normalmente las horas donde el calor se acentúa más. En esas horas, que normalmente en un día en la mañana que pueda estar maybe en 26, a lo mejor a las 12 del día tú ves esa temperatura, está en 30, en 31, en 32, y después de las 6 de la tarde normalmente sabemos que baja un poco también la temperatura, así que se nos hace un poco más friendly la posibilidad de mantener nuestro entrenamiento, ¿ok? Así que es importante que tengamos en cuenta esto. Un repasito, es bien identificación de nivel de riesgo. Como sabemos, tú identificas el riesgo, tú chequeas cuál es el costo de reducción, si es que yo lo arreglo, si lo hay en las tablas que pegan nuestro matre, hay un tornillo salido, pues es cuestión de nosotros mismos ponerlo sin costo ninguno, o cuando el costo significa que hay que reparar el techo porque el techo se está cayendo, a lo mejor lo que entonces tienes que mirar que ese riesgo tiene un costo muy grande, que lo que hay que pensar es en salir de esa instalación. ¿Ok? La matriz de la reducción de riesgo, evitar riesgo, acentuación de riesgo y reducción de los riesgos. En eso está la clave. Reducción de riesgo. Tenemos que reducir los riesgos. Y hay un punto en que los riesgos no son aceptables, que es lo que le estoy diciendo. Hay un punto cuando llegamos a mirar que hay peligro para la vida del atleta y el riesgo no es aceptable. Y hay otros que son aceptables, que lo podemos manejar, que hay un riesgo, pero un riesgo que podemos manejar adecuadamente, ¿ok? Porque no trae consecuencias nefastas para la vida de un atleta. Así que en esto está la clave del asunto. Y ahora pues, con esto nosotros terminamos nuestra presentación. Espero que les haya gustado a todos, ¿no? Y que les sea sobre todo de utilidad. Así que vamos a pasar a las secciones de preguntas. Vamos a ver aquí qué pregunta tenemos. Chequearla aquí. Cuestión, hasta el momento tenemos 6. Bueno, algunas son felices. Saludando, buenas, Carlos, Miguel de Jesús Romero. Mister, yo tengo una pregunta. Sí. Con el tema de la hidratación, porque escuché varias versiones. Yo, por ejemplo, recuerdo que también otro de las variables es el tema de la altura, que eso ayuda también a la deshidratación. Pero, ¿cuál sería la cantidad estimada de mililitros? Porque hay algunos que dicen que alrededor de 250 mililitros cada 15 minutos, o depende. ¿Cuál sería la cantidad recomendada de líquido para tomar durante el entrenamiento? Bueno, yo no te puedo hablar en cifras exactas de cuánto es la cantidad. Hay diferentes versiones sobre eso. Pero, como te dice, hay quien te dice 250, hay quien te dice 1 galón, hay quien te dice diferentes, ¿no? Por último, se ha puesto de moda que los atletas durante la práctica consuman un galón de agua durante la práctica. Se ha puesto eso de moda. Yo no estoy muy seguro que haya una medida específica para todos los atletas. Yo creo que eso tiene que ver más con el organismo de cada persona, cuánto retiene y cuánto expulsa. Por ejemplo, sabes que hay atletas que normalmente hacen 3 cosas y sudan mucho. Y con el sudor, obviamente, botan muchos minerales, sobre todo potasio, que es uno de los minerales más importantes para la deshidratación, ¿no? Cuando botas el potasio. Y hay atletas que demoran en sudar, que no sudan con esa misma intensidad. Y entonces, pues, es diferente. Yo creo que a mi modo de ver las cosas, ¿no? En mi experiencia, fuera más individual. Sobre todo,
no debe pasar más de 30 minutos sin que hayan tomado agua, sin que se hayan hidratado. Entonces, digamos que más allá de no haber una cifra específica y que está la variable de cada individuo, lo ideal dentro de la hidratación es que sea constante durante el entrenamiento para que no haya algún periodo en el cual nuestro cuerpo esté trabajando deshidratado y eso nos exponga a, por ejemplo, lesiones musculares, ¿no? Claro, porque imagina, fíjate para que tú veas y tú recuerdas tu vida como atleta, daban tiempo, van a tomar agua, todo el mundo no toma la misma cantidad de agua. Unos tomaban mucho, otros tomaban poco, otros tomaban un vaso, otros tomaban un poco más. Sobre todo en los bebederos estos, unos toman 4 buches, el otro 5, el otro 10. ¿Me entiendes? No hay una medida exacta y tu cuerpo mismo te dice lo que cuando ya tú no quieres más agua. Tú tomas agua y tu cuerpo mismo ya terminé de tomar agua. ¿Ves? Tu cuerpo mismo es el catalítico de cuánto es lo que tú necesitas. Lo demás pueden ser teorías, pero yo estoy completamente seguro que cada organismo necesita una cantidad de agua diferente. No hay una sola medida para que la misma medida que necesita Mijail para hidratarse no puede ser la misma medida que necesite un 57 kilos. No puede ser la misma medida. ¿Ves? Así que hablar de una medida a mí no me parece confiable. Yo creo que debe mantenerse pausas dentro del entrenamiento que permitan que todos se hidraten al nivel de lo que lo necesiten. Al nivel de lo que lo necesiten. Claro, entonces sería más medirlo en tiempo más que en el volumen de agua que se consume, sino que no pase, como mucho usted tiempo, más de 30 por minutos ejemplo, sin claro, yo creo que 30 minutos es razonable, según la actividad. Según la actividad, claro. En una actividad de moderada intensidad, 30 minutos razonable para volverse a hidratar. Ahora, bajo condiciones de clima intenso, ese tiempo se puede disminuir, como te sugiere, con una humedad relativa alta, eso se puede bajar a 15 minutos, a 10 minutos, claro. Según lo que se esté sintiendo, ¿sabes? Y según la intensidad. Si tú acabas de... hay ejercicios dentro del entrenamiento con alta intensidad que duran 6 minutos, 7 minutos, 8 minutos. Y después de eso te tienes que hidratar. Después de ese ejercicio te tienes que hidratar. Así que tiene que ver un poco con la intensidad del trabajo que se esté realizando. Tiene que ver un poco con el clima y específicamente con la humedad relativa que te va a acentuar la temperatura. ¿Ves? Y tiene que ver un poco con el organismo individual de cada atleta. Yo creo que todos esos factores juegan una función importante teniendo en cuenta la hidratación. Excelente, gracias. Ok. Seguimos aquí, diapositivas facilitan por correo, sí, ya eso te lo contestó Yuri, Oscar, Alejandra. De la pausa que habló el profe anteriormente, podría decirse que se puede tomar en cuenta la temperatura más que nada. Y sobre todo en los chiquitos. Eso es perfectamente, Alejandra, eso es lo que estamos hablando. La actividad es sumamente importante. Dice, quisiera saber si existe algún registro de los cuales son las lesiones más frecuentes en los luchadores, ya sea en el entrenamiento o en competencia. Víctor Cruz, de México. Arturo, adelante, usted contéstele ahí a su conterráneo. Sí, profesor, estábamos revisando ahí algunos estudios que se han realizado en Estados Unidos acerca de las lesiones más frecuentes de los luchadores, y dentro de ellas están las lesiones de la rodilla y del hombro. Son las lesiones más constantes, que suceden más, tienen más constancia en el desarrollo de nuestra disciplina. Muy bien. Yo coincido totalmente con Arturo. Ahora, Martín pregunta, ¿el trote es una actividad considerada? No, pregunta, acentúa, ¿el trote es una actividad considerada en forma significativa para mejorar la condición aeróbica del luchador? Bueno, la condición general, porque está la condición general específica del deporte, que son dos, me imagino que me estás hablando de la resistencia.
está la resistencia general y está la resistencia específica del deporte. Y sí, si hablamos de la resistencia general, el trote es un medio que se utiliza para mejorar la resistencia general. Belén, las diapositivas todas van a estar en la página de la United, en la parte de la academia. Ok, nos dicen aquí, generalmente el nutriólogo genera un estimado de pérdida de líquido en la sección y en función de eso, de esto otorga los electrolitos para hidratarse. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero en la práctica, ¿cómo lo hacemos en una práctica de lucha eso? Tengo mis dudas, puede escribirnos y decirnos cómo se hace. Estaba leyendo en alguna ocasión en que, bueno, pues los músculos tienen un porcentaje, su mayor porcentaje están constituidos por el agua. Y estaba leyendo acerca que en este sentido podemos basarnos en base al peso que está perdiendo el atleta, porque en base a eso lo que estamos perdiendo es agua durante la sesión de entrenamiento. Entonces esto lo podríamos determinar en cuanto al peso que pierde después de la unidad de entrenamiento. Y en base a eso determinar a lo mejor unos mililitros recomendables para el atleta en base a la pérdida, porque recordemos que no todos los atletas tienen la misma pérdida de peso. Hay atletas que en una unidad de entrenamiento nos pierden 2 o 3 kilos y hay atletas que pierden 500 gramos. Entonces ahí tendríamos que revisar la relación que pudiera tener para dar indicaciones apropiadas con respecto a la ingesta del agua, porque además el estómago tiene como un límite máximo entre 800 y 1000 mililitros que puede absorber, hasta ahí. Muy bien, Arturo, pero y estoy de acuerdo contigo, y eso quizás es factible al final del atleta, según lo pesaste al principio, lo pesaste al final, y según la pérdida de peso, puedes hacer una fórmula que te diga cuánto él tendría que hidratarse después de la práctica. Pero durante la práctica, la hidratación durante la práctica, la deshidratación está difícil medirla ahí, ya durante la práctica en sí. Cuando tú dices 10 minutos técnica, tiempo, si te pones a medirle a todo el mundo el peso esa hora para saber cuánto tiene que tomar agua, no es práctico, la realidad es que no es práctico, pero sí es un estudio que tú lo puedes trabajar al final de la práctica, estoy de acuerdo contigo. Entonces nos dice Alejandra, está bien entonces planificar según la época del año, la temperatura, el nivel de exigencia de la práctica, las pausas para la hidratación, sí, tienes que tenerlo en cuenta todo y sobre todo, mira, si tienes un salón de lucha que está climatizado, pues estamos bien, estamos tranquilos, pero esa no es, tienes que adecuarlo según cuál es tu realidad. Y si tu realidad no es esa, pues ciertamente pues tienes que tener en cuenta eso, la época del año. Aquí Jorge Joaquín te pregunta, atletas menores de edad con problemas depresivos, ¿cómo se detectan y cómo es la atención inmediata para reducir riesgo de lesiones personales o con sus compañeros por la falta de concentración? Te dejo eso, Arturo. ¿Atletas qué dijo, profe? Dice, atletas menores de edad con problemas depresivos. Sabemos que no es niño, en cualquiera que esté deprimido hay una escasez de atención. Ok. ¿Cómo se detectan y cómo es la atención inmediata para reducir riesgo? Ok, primero que nada tenemos que definir conceptos, porque no podemos hablar de depresión de forma fácil, porque la depresión está catalogado como un trastorno dentro del manual de salud mental. Nosotros no podemos hablar de depresión cuando hablamos de tristeza o de un sentimiento que lo tiene a lo mejor emocionalmente inestable, pero la depresión tiene características precisas para determinarla. Y en eso nos podríamos basar en el manual de diagnóstico de salud mental, pero eso es un tema de la depresión, es un tema muy amplio. Claro. Entonces tendríamos que recurrir a eso.
No, pero yo creo que aunque Jorge Joaquín expresa la palabra depresión, yo creo que no tenemos que profundizar en eso. Yo creo que él más bien quiere saber si tú sientes que un atleta su estado emocional no es óptimo. Él le llamó depresión, yo prefiero decirle, porque obviamente como no lo podemos diagnosticar, que ciertamente es una depresión o es un sentimiento de tristeza o es un sentimiento de ansiedad, no podemos diagnosticar eso. Sin embargo, sí podemos darnos cuenta como entrenadores que hay una actitud diferente en ese niño de cómo normalmente se está portando, se porta adecuadamente, y cómo nosotros podemos detectar eso y evitar que esa distracción lo lleve a cometer errores que lo lleve a una lección. Yo creo que la pregunta está más encaminada sobre eso. ¿Qué tú me dices, Arturo? Bueno, yo creo que sí, la tristeza, nosotros como atletas, ya mencionábamos que la capacidad de análisis del entrenador y de observación en cuanto a los atletas puede ser de forma particular, profe, puede ser de forma grupal. Nosotros notamos cuando hay un decremento en las actividades o en lo de las cualidades volitivas del atleta para con las actividades. Es decir, notamos que un atleta se encuentra trabajando las actividades sin el ánimo de desarrollarlas. Desde mi punto de vista, nosotros tenemos, para trabajar sobre estos riesgos, tendríamos que tener algunas actividades extraordinarias, para implementar actividades o tareas extraordinarias dirigidas a los atletas. Estamos hablando a lo mejor de alejarlo del trabajo físico, alejarlo del trabajo técnico e implementar a lo mejor un trabajo de relajación, un trabajo diferente que lo pueda apoyar a pasar el día y no correr lesiones, porque recordemos que es muy común que cuando el atleta en el estado anímico no está con el ánimo de desarrollar las actividades, es cuando suceden las lesiones. Ok, pues me parece muy bien. ¿Alguna pregunta más? Hasta el momento no tenemos ninguna más pregunta. Pues nada, si no hay más nada, estoy... Pedro, creo que hay una más de Pablo Ledesma. Vamos a ver, deja ver. Ok, vamos para acá. Sí. Profesor Pedro, saludos. Pablo Ledesma de Panamá pregunta cuáles son las medidas de recomendación de usted respecto a los tiempos que estamos viviendo con el COVID-19, ya que nuevamente estamos iniciando en América nuestro entrenamiento. Pablo, para mí el tema del COVID-19 es tan nuevo como para todo el mundo. Yo tengo la misma experiencia que tienen todos. No me puedo valer de mis años de entrenador para tener más experiencia en hacer recomendaciones aquí. Yo creo que hay que guiarse mucho por las recomendaciones de cada país, porque cada país tiene una realidad diferente, cada país tiene un contagio diferente, así que cada país su sistema de salud está activando los protocolos bien individual. Lo que está ocurriendo en Panamá no necesariamente es lo que está ocurriendo en Guatemala, ni necesariamente lo que está ocurriendo en Argentina y en Brasil. Así que mi recomendación ahí es seguir atentamente las recomendaciones que está dando el Departamento de Salud de Panamá. Y si ya permite la práctica de deporte de contacto, pues comenzar en eso. Profe, solamente para sumar, nosotros como Federación Internacional ya hace unos meses enviamos unos protocolos que están basados en recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y el Comité Olímpico Internacional, además de la Comisión Médica de la United. Esos protocolos fueron enviados a todas las federaciones nacionales. Te recomiendo, Pablo, que te contactes con la gente de la Federación Nacional de Panamá y le pidas esos protocolos que fueron enviados a todas las federaciones, que obviamente no son para seguirlos a rajatabla, sino que deben ser adaptados a las regulaciones de los ministerios de salud de cada país y las regulaciones existentes en cada lugar, porque ahora hasta por regiones se están tomando medidas diferentes. Pero sí hay un esquema por fases
que es pura y exclusivamente para la lucha, que les puede servir mucho para tenerlo como documento base y de ahí adaptarlo, como dice Pedro, a las instrucciones que estén dando las autoridades de sanidad local. Muy bien. Ok. Atleta con sobrepeso que se están iniciando la lucha bajo su experiencia, ¿no? Una pregunta, además de un cambio alimenticio, ¿cuál sería el método adecuado para lograr un peso idóneo? Yo voy a darle paso también a Arturo que conteste esto, pero muchas veces nosotros los entrenadores queremos abarcar muchas áreas sin darnos cuenta que hay otros especialistas en otras áreas. Yo en los últimos años también he aprendido a darle espacio a los demás especialistas, que ese es su perfil. Yo creo que un atleta que se esté iniciando en la lucha nuevo y esté sobrepeso, debe traer también unas recomendaciones de un nutricionista que lo oriente sobre eso. Nosotros, cuando llega un muchacho nuevo, no debemos enfocarnos en si tiene que bajar de peso, si tiene que subir de peso. Yo creo que enamorarlo del deporte, que juegue en nuestro deporte, que la pase bien y que aprenda. Las otras cosas de peso vienen después. Hay un tema ahí de salud que tiene que bregarse entre padres, nutricionistas, y recibir nosotros información. No sé qué tú opinas de eso, Arturo. Profe, creo que su respuesta es, la verdad, muy buena. Es importante que nos acercamos a los profesionales de la salud con respecto a la nutrición, porque ellos son los que pueden definir pues de forma precisa los métodos, las formas de trabajar, de alimentarse. Creo que, pero bueno, de forma general nosotros sabemos pues que la recuperación, específicamente el descanso, la buena alimentación y el trabajo, la planificación del entrenamiento adecuado, sabemos que para bajar de peso hay que trabajar sobre la quema de grasas, y en base a eso pues sí tendría que definirnos bien el trabajo un especialista, profe. Muy bien. Ok, aquí tenemos Carlos, nos escribe algo que no sé si es en forma de pregunta, no sé si es en forma de exclamación, que dice: verano e invierno son distintos entrenamientos, distintos climas, el agua depende de cada atleta, la depresión en deportistas. Yo no logro entender, voy a tratar de... el verano y el invierno son diferentes épocas del año, no necesariamente distintos entrenamientos, sino que los entrenamientos se adecúan según la temperatura. No quiere decir que sean distintos. Si está en periodo competitivo en un país frío y está en periodo competitivo en un país cálido, están en el mismo periodo. Así que las características de ese entrenamiento van a ser las mismas. Sin embargo, puede variar un poco en dependencia de qué esté pasando en el lugar donde vayan a practicar esos atletas. Y el agua depende de cada atleta, es algo de lo que yo he dicho, depende de cada atleta. No sé si tú quieras agregar algo ahí, Arturo, no sé qué otra cosa le podría yo aconsejar. Ahí nada más creo que comentó al final de la depresión en el atleta, lo mismo que comentábamos hace rato. Hay que diferenciar el tema de la depresión con el tema de los sentimientos, de las emociones básicas, como dentro de esos la tristeza, ¿no? Aparte también diferenciar lo que es una intervención en crisis en el deportista. Justamente hemos estado revisando que la parte psicológica y la atención psicológica en el atleta está empezando a generar resultados, pero es prácticamente es nuevo el tema de la psicología deportiva. Entonces a veces yo creo que también se puede referir aquí el compañero al tema de las crisis que surgen en el deporte. Justamente hace unos días estaba yo planteando para realizar un proyecto acerca de la intervención en crisis en el deporte, que es muy común en los atletas, que por eso a veces muchos de ellos se retiran, que por eso a veces muchos de ellos pues toman decisiones incorrectas dentro de su vida deportiva. Pero es un tema bastante interesante y que estaría muy bueno aportar de una forma más específica. Ok, muy bien.
Profe, Entonces, si aquí me deja aportar un comentario siguiendo el tema de claro, la salud mental. El Comité claro, Olímpico Internacional también ya reconoció como un problema real que existe dentro de la comunidad de atletas, y estamos hablando de hasta atletas de nivel olímpico, todo lo que tiene que ver con la salud mental y lo poco que se habla del tema. Así que el Comité Olímpico Internacional creó una comisión para trabajar y estudiar el tema y emitir recomendaciones a todos los deportes dentro del programa olímpico para cómo abordar este tema de la salud mental en los atletas, principalmente en el margen del retiro, ¿no? En el periodo donde los atletas se están retirando y obviamente el post, después del retiro, donde vienen muchos problemas de depresión. Y nada, es un tema que ya lo está abordando de lleno el Comité Olímpico Internacional y pronto van a estar emitiendo unos documentos emitidos por expertos en la materia a todos los deportes. bueno, de hecho, Yuri y demás que nos acompañan aquí, hace un tiempo, no hace mucho, Michael Phelps hace público que sufría de una de depresiones profundas durante toda su carrera, que ha sufrido de depresiones profundas. Así que ha sido tratado por depresión, o sea, que es un tema que el Comité Olímpico lo reconozca, de que es una realidad dentro del deporte también, que los deportistas no están alejados de las situaciones que ocurren frecuentemente en el mundo. Creo que es un paso de avance hacia contribuir a la salud mental. Ok, entonces aquí Maximiliano dice, buenas tardes profesores, dentro del ordenamiento de las actividades para el desarrollo de las diferentes capacidades físicas, ¿qué orden recomiendo utilizar para prevenir lesiones? Bueno, yo te puedo decir que la base de todas las cualidades físicas es la resistencia y la fuerza. Para, 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 para prevenir lesiones, para la preparación, para todo. La resistencia y la fuerza es la base de todas las cualidades físicas. No sé si tú quisieras, Arturo, abundar sobre eso. No, profesor, está bien su respuesta, me parece muy bien. Hablábamos dentro de la planificación del tema de la transversalidad y precisamente todo recae en evitar las lesiones. Muy bien. Pues, ok. Gracias, profesor. Iván dice, profe, puede ser que las mujeres exista un mayor predominio de lesiones en el periodo